buenas noches, nuestro Señor Jesucristo les bendiga, esperando que todos se encuentren bien, gozosos en el Señor. Y vamos a empezar el servicio de esta noche y vamos a orar primeramente. Amado buen Dios, Padre Celestial, Señor Jesucristo, gracias te damos, Padre Santo, por tu infinito amor, tus misericordias. Damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros, nos has ayudado hasta aquí, Señor Dios. Padre, nos has dado victoria, Señor Dios, en cada una de las pruebas que han venido a nuestra vida. Te damos gracias, Padre Celestial, Señor Dios, por todo lo que hiciste hoy por nosotros, por tenernos en esta hora acá, escuchando de tu palabra, Señor Dios, para saber cuál es el consejo que tienes por medio de tu palabra para nosotros, Dios. Te damos gracias, Padre Celestial, por lo que estás haciendo en nuestras vidas, Señor, por lo que estás haciendo con tu siervo, por lo que estás haciendo, Señor Dios, alrededor de nosotros, Padre Celestial. Permítenos reconocerte en todo tiempo, en todo momento. Permítenos reconocerte en nuestras vidas, Padre Celestial, que seas tú el que obre en cada uno de nosotros, Padre Santo. Bendícenos en esta noche, Padre Celestial, que vamos a traer tu palabra. Permite que tu palabra corra y sea glorificada, Señor Dios, que pueda hacernos beneficio para nuestras vidas, Señor Dios. Ayúdanos en esta hora, Padre Celestial. Quita todo lo que te está estorbando de nosotros, Padre Celestial. Cualquier duda, Señor Dios, cualquier cosa que nos esté atemorizando en esta noche, Señor, la rechazamos en esta hora. Y Padre, queremos confiar cada vez más en ti, Señor Dios. Queremos, Padre Celestial, creerte, Señor Dios, por tu palabra. Ayúdanos, Padre Celestial, en esta hora, Señor Dios. Oh, bendito Padre, estamos confiando solo en ti, Señor Dios. Toma control de este servicio, Padre Celestial, y háblale a tu pueblo, porque lo pedimos en el santo y poderoso nombre de nuestro Señor Jesús Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor. Y quiero que vayamos al libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos capítulo 11, vamos a leer una escritura de ahí. Amén. Hebreos capítulo 11, vamos a leer desde el verso 1 hasta el 3 y nuevamente leemos el verso 6. Amén. Hebreos capítulo 11 del 1 al 3 y de ahí pasamos al verso 6. Dice así la palabra del Señor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El verso 6 dice así, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a tomar una segunda escritura en esta noche y quiero que vayamos al libro de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 5. Vamos a leer el versículo 7 nomás. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 7. Dice la palabra del Señor así. Porque por fe andamos, no por vista. Amén. Señor, añada bendición a su palabra. Podemos estar cómodos en casa, atentos a su palabra. Que el Señor sea bendiciéndonos por medio de ella. Amén. Esta noche quiero traer el mensaje titulado La fe que vence. Amén. En una ocasión, no hace mucho, traje un mensaje titulado Fe es nuestra victoria. Y en esta noche quiero titularlo La fe que vence. Amén. Porque hermanos, tenemos que tener claro que hay un tesoro que Dios nos ha dado y muchas veces lo descuidamos, hermanos. Dios nos ha dado la fe para poder ver y arrebatar las cosas que Él tiene preparadas para nosotros. Amén. Y que están en los graneros del Señor, hermanos. Y esas cosas, hermanos, son invisibles. Cosas invisibles que a veces no vemos porque no estamos ejerciendo la fe.
Nuestros ojos naturales están puestos en lo natural y en lo que se ve. Pero hermano, recordemos, la fe es la visión en lo espiritual, en lo invisible, en lo intangible, hermanos. Amén. Amén. ¿Saben? Quien está muy activado en lo terrenal, pues difícilmente está escuchando la voz de Dios y no ve lo que Dios quiere que vea, hermano. Amén. Así es. Porque las cosas se ven de una manera si estoy en lo espiritual y se ven de otra manera si estoy en lo terrenal. Por lo tanto, necesito despojarme de la visión que tengo en lo natural y meterme mejor en la visión que Dios tiene para mí a través del Espíritu Santo, hermanos. ¿Saben? Es a través de la fe que nosotros entramos en esa dimensión. Hermanos, nuestra arma es la fe. Hebreos 11:1 lo leímos, dice, es la fe, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Saben? Cuando tengo certeza, pues tengo seguridad. Por lo tanto, no tengo afán ni ansiedad, hermanos. ¿Saben? Cuando estoy seguro y tengo fe, no tengo temores, hermano. Aleluya. Muchas veces hay cosas que pensamos y sentimos que son contrarias a la fe. A veces decimos que tenemos fe, pero aquello que sentimos está negando que realmente ejerzamos la fe, hermanos. Amén. Muchas veces decimos creer en Dios y en la primera dificultad, hermanos, estamos batallando, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque verdaderamente no hay una fe. Tenemos que ejercer la fe, mis hermanos. Tenemos que ejercer la fe en el Señor. Una persona que está aprisionada en temores, hermanos, está viendo lo que no conviene ver. Está viendo lo que el temor le muestra, hermanos, pero no ve lo que Dios está mostrando. Cuando uno tiene fe, hermanos, esa fe espanta el temor, hermanos. La fe trae al corazón seguridad y certeza, mi hermanos. Tenga claro eso, hermanos. La fe echará fuera todo temor, hermanos. La espantará, hermanos. ¿Por qué? Porque tú vas a estar confiado en el Señor. La fe trae al corazón seguridad y certeza al mundo. ¿Saben? En el mundo en que vivimos está, hermanos, muy conmocionado. La oscuridad viene como nunca antes sobre las naciones. Lo estamos viendo, hermanos. ¿Saben? Las noticias siempre vaticinan lo peor. Pero nosotros, hermanos, tenemos las promesas de Dios como la que encontramos en el libro de Isaías, capítulo 60. Vamos a leerlo, hermanos. Isaías, capítulo 60. Verso 1, dice así, hermano. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Amén. Amén. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Aleluya. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria, hermanos. Aleluya. ¡Oh, qué Gloria a maravilloso Dios. es eso, hermanos! Amén. Aunque venga oscuridad y aunque venga tinieblas sobre las naciones y sobre el mundo, hermanos, sobre ti amanecerá Jehová, sobre ti será vista su gloria, hermanos. Por eso los que tienen fe, hermanos, andarán en la luz. Amén. Amén. ¿Saben? Tenemos un arma, hermanos, la cual debemos apreciar y conocer mejor, hermanos. No podemos andar por vista, sino por fe, mi hermanos. Debemos poner nuestra mirada en lo invisible y no en lo que se ve. Porque lo que no se ve, hermanos, es eterno. En cambio, lo que se ve es temporal. ¿Saben? Sucede que los cristianos son contaminados con elementos enemigos de la fe. Tal vez a ti, hermano, te ha sucedido algo que no aceptas y te preguntas por qué Dios lo permite, mi hermanos. Pero sabes, cuando tú crees que tu argumento es inocente, pero te haces enemigo de Dios, cuando le estás preguntando todo el tiempo, Dios, ¿por qué haces eso? ¿Por qué haces esto, hermano? Parece inocente esa pregunta, hermanos, pero te estás volviendo enemigo de Dios. Porque cuando piensas así, hermanos, te pones en lugar de juez y juzgas lo que Dios está haciendo, hermano. No, Padre. Recordemos,
El profeta de Dios dijo, no preguntes por qué, sino pregunta para qué, hermano. Amén. Porque todo lo que hace Dios, hermanos, es con un propósito. Amén. Y todo lo que el Señor hace es perfecto, mi hermano. Aleluya, así es. Amén. Amén. Entonces, hermanos, quiero hacer un énfasis especial en la fe que necesitas para caminar con certeza en este mundo incierto, hermanos. Recuerda, hermanos, necesitas caminar con certeza en un mundo incierto, hermanos. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, mi hermano. Amén. Aleluya. Si te has llenado de temor, déjame decirte que ese temor es contrario a la fe. Alguien con fe espanta el temor, hermano. Amén. Porque la fe me lleva a saber y a conocer y a entender que mi Dios es bueno. Que Jesús está conmigo todos los días de mi vida hasta el fin del mundo, hermanos. La fe me lleva a entender que Dios es mi proveedor, que Él es mi sustentador, hermanos. Amén. Que Él es el Dios que me fortalece, mi hermanos, y debajo de sus alas yo estoy seguro. Yo creo eso, hermanos. Yo no tengo miedo, hermanos. Pero la diferencia en tu vida la hace lo que tú crees, hermanos. Amén. Por eso pregúntate en esta noche, ¿qué estás creyendo, hermanos? ¿Realmente estás creyendo en Dios? ¿O estás más creyendo en las circunstancias, en las dificultades, en aquella adversidad que viene, hermanos? Debemos creer más en el Señor, hermanos. Amén. La diferencia en tu vida la hace lo que crees. Si crees a la palabra de Dios, hermanos, pues ella te dará fe, porque la Biblia afirma que la fe viene por el oír y por el oír de la palabra de Dios, hermanos. Amén. ¿Saben? El mundo no tiene fe en Dios, hermanos. El mundo está lleno de oscuridad y donde no hay fe hay oscuridad. Quien tiene fe se acerca a Dios, por lo tanto se está acercando a la luz. Y quien se acerca a Dios ve mejor las cosas, hermanos. Amén. Te recuerdo lo que escribió Juan, hermanos, en el libro de Juan capítulo 1, verso 12. Vamos a leerlo, hermanos. San Juan capítulo 1, verso 2, hermanos, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, hermanos. Amén. ¿A quiénes? A los que creen en su nombre, hermanos. Aleluya. Son hijos que no son engendrados por voluntad de sangre ni de carne, sino que son engendrados por Dios, hermanos. Amén. ¿Saben? Te hablo de la vida espiritual que Dios nos da a los que hemos creído en Él, hermanos, y le hemos recibido en nuestro corazón. Lo que nos hace hijos de Dios, hermanos. Amén. Reitero, algo que ya he mencionado, y es que Dios, al engendrarnos espiritualmente, nos ha hecho partícipes de su sustancia, hermanos. Una sustancia espiritual, hermanos. ¿Saben? Si Él es eterno, entonces yo también tengo vida eterna. Aleluya. Soy hijo de Dios viviente, hermanos. Todavía tal vez no se vislumbra quién soy yo, pero hermanos, pronto se verá, hermanos. Tal vez la circunstancia que estás viviendo no te está mostrando quién eres, hermanos. Amén. Recuerda, mi hermanos, en la etapa que estás, no te está mostrando a dónde vas a llegar, hermanos. Tienes que seguir caminando. Tienes que seguir confiando en el Señor, hermanos. Tienes que caminar en la fe. Amén. Tenemos que andar en fe, hermanos. Amén. Tal vez no se vislumbra quién soy yo, pero pronto se verá. Pronto saldrá la luz, hermanos. Pero mientras tanto, la fe en la palabra de Dios alumbra nuestro camino, mi hermano. Amén. Podemos ver claramente el caos y la anarquía, hermanos. Podemos ver la violencia, el hambre y las pestas que vienen sobre este mundo, hermanos. ¿Lo saben? Yo sé que los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas.
Sé que los que Aleluya. confían en Él tendrán luz y sabrán qué hacer porque serán guiados por el Espíritu Santo, hermanos. Amén. Amén. ¿Saben? Te predico acerca de esto, hermanos, porque quiero que tú puedas disfrutar de todo esto. ¿Saben? En la Biblia, hermanos, hubieron hombres de Dios que tuvieron que atravesar circunstancias muy difíciles. Y uno de ellos, hermanos, y me gusta nombrarlo, hermanos, fue David. Déjame explicarte esto, mi hermanos. Las crisis vienen sobre ti para que quede demostrado que realmente tú eres cristiano. Amén. ¿Saben? Necesitamos las crisis. Las necesitamos para que quede evidencia que tenemos fe, mi hermanos. Amén. Para que quede evidenciada nuestra fe. Cuanto más grande es la prueba, si esa prueba es vencida, entonces tu fe será grande, hermano. Es necesario que vengan sobre nosotros nubes oscuras, amenazas y situaciones conflictivas, hermanos. ¿Para qué? ¿Para qué vienen esas cosas, hermanos? Para ver si podemos estar firmes y cimentados en la fe. Y para que quede demostrado si realmente tenemos la certeza de Dios en nuestros corazones, hermanos. Amén. ¿Saben? No entrará cualquiera al reino de los cielos. Solo los vencedores, hermanos. Solo entrarán los que tienen verdadera fe en el Señor. Amén. Hermanos, imaginemos esa escena de David. De un lado estaba Goliat y por el otro lado estaba el ejército de Israel. ¿Saben? El pueblo escogido de Dios. Pero los soldados estaban todos temblando de miedo por causa de las amenazas de Goliat, del filisteo. Amén. El rey Saúl y los oficiales del ejército de Israel estaban atemorizados y paralizados. Nadie sabía qué hacer y nadie se animaba a hacer nada, porque el miedo los había transformado en cobardes, hermanos. Amén. ¿Saben? Ellos estaban mirando al hombre grandote y fiero que los amenazaba desde la perspectiva, hermanos, de su vista. Pero de pronto llegó un joven que llevaba comida para sus hermanos, por orden de su padre. Entonces ese joven llegó, hermanos, a donde estaba el ejército y vio al grandulón que se burlaba de los soldados y los desafiaba, pero ninguno se animaba a enfrentarlo. Cada día salía Goliat y los amedrentaba, desafiándolos a enfrentarlo. Y David observaba, pero había prometido. David estaba observando, hermanos. Él no estaba mirando a Goliat y sus amenazas, hermanos, porque él estaba lleno de fe. ¿Saben? El rey Saúl había prometido darle a su hija y eximir de tributos a la casa del padre a quien venciera a Goliat. Y David no tenía miedo, hermanos. Él tenía fe en Dios, por Amén. lo que él dijo, hermanos. Amén. Mira, Amén. cuando uno tiene una actitud de fe, mi hermano, no se amedranta frente a la circunstancia, hermanos. Amén. Puede decir como David, hermanos, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Oh, hermanos, amén. David no estaba mirando la circunstancia. David no estaba mirando al gigante, hermanos. David estaba mirando a Dios. Aleluya. Tenía fe en Dios, hermanos. Amén. Amén. Eso lo vemos en 1 Samuel 17, del 32 al 36, hermanos. Le dijo David a Saúl, oye, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Ven, David tenía puestos los ojos en lo natural. Pero hermanos, David lo tenía en lo espiritual, hermanos. Amén. David estaba confiando en Dios y David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca y él se levantaba contra mí. Yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente, hermanos. Amén. Qué fe la de David, hermanos. Aleluya. Confianza la que tenía él en el Señor. ¿Saben? David fue un hombre que había crecido en fe, pero Saúl y su ejército veían la situación desde la perspectiva de lo natural. Pero hermanos, David tenía una luz especial porque había puesto su esperanza y su confianza en Dios, hermanos. Amén.
David sabía que su victoria no venía de él ni de su onda. Saúl lo quiso vestir como un soldado, pero David se quitó todo y tomó su callado, 5 piedras que escogió del arroyo y su onda, y con eso se enfrentó a Goliat, hermanos. Dice la Biblia que cuando Goliat lo vio a David, hermanos, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y entonces dijo Goliat, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses, hermanos. Amén. Lo vemos en 1 Samuel 17 al 43. ¿Saben? Goliat confiaba en sus dioses, pero David le respondió, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Aleluya. Aleluya. El Gloria. Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Y te Aleluya. cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, hermanos. Amén. Qué tremendo David, qué confianza la que tenía, qué fe la que tenía, hermanos. ¿Saben? David no era diestro en la guerra, hermanos. Él no era hábil en los asuntos de batalla, pero era un hombre que tenía fe y confianza en su Dios. A David no lo dominaba el temor, hermanos. Fue su fe en Dios lo que lo llevó a enfrentar a Amén. Goliat. Y como esta circunstancia, David vivió muchas más, hermanos. Por eso quiero decirte en esta noche a ti que me escuchas, a ti, hermano, que tal vez estás en conflicto en tu vida, hermanos. Tal vez estás pasando por una circunstancia que tienes temor, hermanos. Pero creo decirte esto, hermanos. No creas que eres la única persona que sufre adversidades. Por causa de haber derrotado a Goliat, hermanos, Saúl lo transformó en su yerno, dándole a su hija Mical. Pero Saúl se había puesto celoso porque el pueblo, cuando los vieron llegar, los ovacionaba con alegría. Pero dice la Biblia en 1 Samuel 18, 7 al 9, hermanos, que cantaban las mujeres que danzaban y que decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Se enojó Saúl en gran manera, hermanos, y le desagradó este dicho, y dijo a David, ¿dieron 10,000 y a mí miles? ¿No le falta más que el reino? Y desde aquel día Saúl, hermanos, no miró con buenos ojos a David, hermanos. Amén. Amén. Tal era su enojo que Saúl lo quería matar. Mas David tenía su confianza puesta en Dios, hermanos. Amén. Aleluya. Él buscaba a Dios con todo su corazón y tenía temor de Dios. Porque, hermanos, hay un solo temor que es bueno y ese es el temor a Dios, hermanos. Ese es el único temor que es bueno, hermanos. Amén. ¿Saben? Quien teme a Dios se aparta del mal. El que no le teme confía en su propia opinión y en sus propios razonamientos. Pero hermanos, David confiaba en Dios. Él Amén. tenía una luz especial. A él lo alumbraba, hermanos, era el Señor, hermanos. Mira, David escribió muchos salmos y entre ellos está el Salmo 27, del cual quiero hablar un poco en esta noche, mi hermanos. Este era el cántico de David, hermanos, en el Salmo 27. Vamos a verlo, hermanos. ¿Cuántos están gozosos en esta noche? Salmo 27. Salmo 27 dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¿Saben? Estas expresiones de David, hermanos, fueron el resultado de circunstancias adversas que le tocó vivir, pero él las enfrentó con la confianza puesta en Dios. Por ejemplo, hermanos, en el Salmo 27, 2 y 3 dice, cuando se juntaron contra mí los malignos,
mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Amén. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Amén. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, hermanos. Amén. Mire, hermanos, este Salmo 27 es el resultado de la experiencia que vivió un hombre, quien en medio de una tempestad no se dejó dominar por el temor. Amén. La angustia es otro sentimiento que se apodera a veces, hermanos, del corazón de las personas y no les permite disfrutar de la paz de Dios, hermanos, dejando Amén. aplastada la certeza que da la fe, hermanos. Amén. Amén. No debes estar angustiado, no debes estar temeroso, debes tener tu confianza puesta en el Señor, hermanos. Tener esa certeza, hermanos, que Dios quiere, hermanos. ¿Saben? La fe debe ser probada, hermanos. La victoria en la vida cristiana, hermanos, viene por la fe. ¿Saben? David declaró, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque el ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, hermanos. Él confiaba en el Señor. Esta fue una declaración de fe de David, hermanos, de la cual surgió este cántico, hermanos. ¿Saben? Tus angustiadores aparecen de noche. Tus angustiadores aparecen en la oscuridad, hermanos. Por eso mientras tú estás en el Señor, pues estás en luz, estás confiando en Él, tienes fe en Él, hermanos. Pero hermanos, cuando dejas al Señor a un lado, hermanos, estás en oscuridad y es cuando vienen los temores a tu vida, hermanos. Amén. Déjame decirte que si tú, hermanos, eres de los que duermen con la luz encendida por miedo a los demonios, pues hermanos, no tienes fe. Eso no es confiar en Dios, hermanos. Hoy estás recibiendo esta palabra para que te llenes de fe. Hay gente, hermanos, que no entiende que cambia la fe en Dios por espejos, hermanos. Pero, hermanos, la fe vale oro, hermanos. Así lo dice la Biblia en 1 de Pedro 1 al 7. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, hermanos. Amén. Amén. Hermanos, la fe vale oro, hermanos. Por eso la fe debe ser probada como se prueba el oro fino. ¿Saben? En este mundo de oscuridad en el que vivimos, donde las noticias son cada vez peores, pues los cristianos vamos a resplandecer, hermanos. La luz del Señor estará sobre nosotros, hermanos. Debemos reflejar lo que hay en nuestras vidas, hermanos. Si nosotros somos luz, como lo dice la palabra, hermanos, pues debemos llevar la luz, hermanos. Amén. No andar en oscuridad. Tenemos que pararnos por la fe, mi hermanos. Como la escritura que leímos, hermanos. Caminando en fe, hermanos. No en la vista, hermanos. Amén. Tenemos que caminar por fe. La luz del Señor estará sobre nosotros, hermanos. ¿Saben? Cuando confiamos en Él, dormimos en paz. Dejaremos de temer porque confiaremos en el Señor. Porque Dios es nuestro sanador, hermanos. Porque el Señor es nuestro sustentador, hermanos. Porque el Señor es nuestro protector, hermanos. ¿Saben? En el Salmo 27, verso a 13, también David declaró, hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, hermanos. Amén. Por eso, mi hermano, te digo, cuando tu fe esté tambaleando o desmayando, cuando creas que la circunstancia es difícil, hermanos, cree y confía en el Señor, hermanos, en esa palabra que dice que tú eres más que vencedor, hermanos. Amén. Confía en Él, hermanos. Los que creen no desmayan, hermanos. Y termina el Salmo diciendo, aguarda a Jehová, esfuérzate y aléntese tu corazón. Sí, espera a Jehová, hermanos. Amén. Mira la clave que tenemos que tener. Tenemos que esforzarnos, hermanos. Amén. Tenemos que alentar el corazón, hermanos, y esperar en el Señor. Espera en Jehová, hermanos, y Él hará, hermanos. Amén.
Por eso, hermanos, en Dios espero yo, hermanos. En Él está puesta mi confianza, hermanos. Amén. Mi esperanza está en el Señor, hermanos. Amén. ¿Saben? Pienso en todo lo que tuvo que vivir David, hermanos. David, hermanos, fue traicionado por sus generales. Le quitaron a su esposa. Fue perseguido por un gran ejército que lo buscaba para matarlo, hermanos. Saúl estaba celoso de David. Saúl buscaba oportunidad para que los filisteos lo mataran y así se lo iba a quitar de encima de una vez. Con todo eso que tuvo que vivir David, hermanos, él se mantuvo firme en la fe, hermanos. Amén. Así debemos sentirnos, hermanos. En el libro de Hebreos, hermanos, el capítulo 11, la Biblia habla de los héroes de la fe, mis hermanos. ¿Y saben? Ningún héroe demostró su fe sin enfrentar dificultades. Por eso, hermano, a ti que estás enfrentando adversidades, quiero decirte que las dificultades sirven para medir el tamaño de tu fe. No hubo ninguno que no haya tenido que hacer grandes hazañas para demostrar que tenía fe, pero siempre creyendo que Dios estaba con ellos, hermanos. Amén. Así es con nosotros, hermanos. Posiblemente has pensado que Dios no ha hecho las cosas bien, o tal vez no fue justo contigo, hermano. ¿Sabes? Tal vez te has cuestionado como muchos que porque Dios permitió tal o cual cosa, hermanos. Tal vez le has echado la culpa a tu padre o a tu madre por ser como son. Pero quiero decirte, hermanos, y ya para terminar, hermanos, que el Señor hace las cosas bien, hermanos. Él hace las cosas perfectas, hermanos. Por eso, hermanos, el consejo es, no te quejes más, sino más bien dale gracias a Dios por todo, porque la Biblia afirma que Dios ayuda para bien a todo el que le ama, hermanos. El Señor te ayuda en todas las cosas para bien. No importa lo que estás viviendo, solo cree en Él, hermanos. Mantente firme en Él, hermanos. Mira, el profeta de Dios, hermano, en el mensaje Fe Perfecta, dice así: ahora, usted debe creer por aquello que usted pide, si usted es un creyente. Reconózcase usted mismo como creyente. Reconozca que estas cosas son para usted. Oh, glorioso, hermanos. Amén. Amén. En otro versículo, hermanos, el mensaje de la fe perfecta, dice el profeta: la fe confía que Dios lo va a resolver. Amén. Yo no sé cómo vaya a hacerlo, pero Él lo hará de todas maneras. Amén. Amén. ¿Ven? Ella domina todas las circunstancias, hermanos. Amén. Amén. Este es un mensaje para ti, mi hermano, en esta noche, hermano. La fe domina todas las circunstancias, hermano. En el mensaje de la fe perfecta, dice el profeta: usted es un cristiano y usted tiene derecho a cualquier bendición redentiva por la cual Jesús murió en su lugar. Es toda suya, hermanos. Ya está paga, mi hermanos. Usted solo tiene que creerlo. No imaginársela, sino creerlo y saber que es suya. Y usted podrá poseerla. Oh, esa es la fe vencedora. Saberlo, seguro, mi hermanos. Y quiero terminar con esto, mi hermanos. Cuando Satanás nos tienta, debemos resistirle con una fe perfecta en una palabra perfecta, como lo hizo Jesús. La palabra de Dios es perfecta y debemos tener fe perfecta en esta palabra perfecta y resistir a Satanás. El Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a orar. Amado buen Dios, Padre Santo, Rey de Gloria, Dios Todopoderoso. Oh Padre, a ti, Señor Dios, nos entregamos en esta noche, Señor Dios. Confiamos más en ti. Creemos en tu palabra, Señor Dios. Permítenos avanzar contigo, Señor Dios. Permítenos estar, Señor, firmes en la fe. No mirando las circunstancias, Señor, sino mirando la promesa como Padre Abraham, Señor Dios. El Padre de la fe, Señor. Oh Padre Celestial, ayúdanos a confiar más en ti, Señor Dios. A no tener puesta nuestra mirada en las cosas naturales, sino más bien en las cosas espirituales, Señor Dios. Oh Padre, cuando nos enfocamos más en lo natural, Señor, pues no vamos a avanzar, Dios Todopoderoso.
nos vamos a estancar, Señor. Va a venir temor a nuestra vida, Señor Dios. Cuando les prestamos más atención, Señor Dios, tal vez a los dolores, a las circunstancias, hermanos, pues hermanos, vamos a seguir así. Amén. Recuerda la escritura en Job, hermanos, lo que temí, eso me vino, hermanos. Este es un consejo para ti, hermanos. Deja de tener miedo, hermanos. Más bien confía en el Señor. Ayúdanos, Padre, a confiar más en ti, a creer más en ti, Señor Dios. Aunque las circunstancias sean adversas, Señor Dios, confiamos, Señor Dios, que saldremos victoriosos, Padre Santo. Te amamos, te alabamos y te glorificamos en esta hora. Bendice a tus hijos, Señor Dios. Aumentanos la fe, Padre Celestial, Señor. Oh Padre, también en esta noche queremos orar por diezmos y ofrendas. Pidiéndote que tú bendigas al dador alegre, Padre Celestial. Bendice a tus hijos, Señor Dios, que apartan lo que es tuyo, Padre Celestial. Bendice sus trabajos, Señor, su economía, Señor Dios. Y trae bendición, Señor, hasta que sobreabunde, Padre Celestial. Reclamamos esa promesa para nuestra vida, Padre Celestial. Bendícenos en esta noche. Pedimos todo esto, Dios, creyendo en ti, confiando en ti. Bendice a nuestro pastor, nuestro hermano Darío, Señor Dios, allá en Cali. Sigue obrando en su vida, Señor, maravillosamente, Señor, tocando vidas, Padre Celestial. Oh Padre, cumple el propósito, Señor Dios, que tienes para con él allá, Señor. Y bendícenos acá a nosotros, Señor Dios. Permítenos ser luz en la oscuridad, Dios Todopoderoso. Pedimos esto en el santo y poderoso nombre de nuestro Señor Jesús Cristo. Amén y amén. Dios los bendiga. Shalom Ubraja.